Bien, como les estaba contando, después de que graficamos cada una de las curvas que resultan de linearizar la densidad de energía para cada componente, nos enfocamos en los puntos donde estas curvas se intersectan, ¿sí? Y cada uno de estos puntos lo vamos a denotar por un factor de escala, un apellido, ¿ya? Y este apellido hace referencia en qué punto ocurre la transición. En este caso, es posible darnos cuenta que la componente que tiene la potencia más negativa en, que nos da la densidad de energía en función del factor de escala, es la que va a dominar cuando el universo es más pequeño. O dicho de otra forma, cuando el universo es temprano, la componente que más o que domina mayoritariamente la evolución del universo sería radiación, ¿ya? Recordemos que el modelo cosmológico estándar, o la teoría del Big Bang, si ustedes quieren, es el marco teórico que describe la evolución del universo partiendo de la época de radiación, en donde este era muy denso y su temperatura era muy elevada, ¿de acuerdo? Posteriormente, tenemos la transición entre radiación y materia no relativista. Posteriormente tenemos la transición entre materia no relativista y el término o la contribución que viene de la curvatura. Recordemos que la curvatura puede ser vista como un fluido efectivo desde el punto de vista matemático, ¿ya? Finalmente tenemos la transición entre curvatura y constante cosmológica. Sí, aquí cometí un error. Y acá debería haberle puesto al factor de escala A sub C lambda, que denota la transición entre curvatura y constante cosmológica. Así que, para que no nos perdamos, la primera transición es la que ocurre entre dominio de radiación y dominio de materia, que se denota por A sub Rm. Posteriormente tenemos una transición entre materia y curvatura, y eso la denotamos por A sub Mc. Y finalmente tenemos la transición entre curvatura, dominio de curvatura y constante cosmológica. Y la transición la denotamos por el factor de escala con apellido C lambda. Bien, aparentemente acá tenemos tres transiciones, pero podemos ver una más. Y esa otra transición resulta de hacer lo siguiente. La curva correspondiente a la contribución de la densidad de energía de la materia, yo la proyecto y la comparo con la proyección hacia el pasado que viene de la contribución de la constante cosmológica. Así que nuevamente voy a tener un punto de transición. Y ese punto de transición está en el medio de la transición entre materia y curvatura constante cosmológica. Por lo tanto, voy a tener un factor de escala, donde este factor de escala yo lo voy a denotar por A sub m lambda, que marca la transición entre dominio de materia no relativista y dominio de la constante cosmológica. Como está expresado acá, tenemos cuatro transiciones. Sin embargo, las que a nosotros nos van a importar son dos, y son súper importantes, porque marcan dos épocas muy importantes del universo, donde la primera es la transición entre dominio de radiación y dominio de materia. En esta época, la época de dominio de radiación, el universo en su mayoría está constituido por materia relativista.
como el universo se encuentra a una temperatura muy alta, las partículas tienen una velocidad de tal que es comparable a la velocidad de la luz. Por lo tanto, todas las componentes que podamos estudiar en esa época son relativistas. Bien. Conforme el universo se expande, este se va enfriando, y así las partículas los constituyentes del universo van bajando su energía, ¿sí? De tal forma que es justamente en esta época, entre la transición de dominio de radiación y dominio de materia, eh, las partículas pasan de ser ultra relativistas a materia no relativista. ¿Bien? Bueno, obviamente no toda la materia pasa de ser ultra relativista a ser no relativista, ¿ya? Porque tenemos hoy en día fotones que nos siguen llegando del fondo cósmico de radiación. ¿Bien? La otra transición importante en la historia del universo es cuando éste pasa de ser dominado por materia, ¿sí? Después del dominio de radiación tenemos una época de dominio de materia que es bien extensa. Es justamente en esta época, y como lo hemos discutido a lo largo del curso, es donde ocurre la formación de estructuras. Luego, a medida que el universo se expande, esta componente, que aparentemente era subdominante, me refiero a la constante cosmológica, era subdominante cuando el universo era más joven, como esta permanece constante y las otras contribuciones de la densidad de energía de radiación y materia van decreciendo en el tiempo, esta finalmente llega a ser dominante para la época futura del universo. Bien, así que les puedo adelantar que si el factor de escala hoy en día, la época presente, se normaliza a la unidad, cuando el universo pasa de ser dominado por materia no relativista a la constante cosmológica y después acelera, o la expansión comienza a acelerar, el valor del factor de escala en esta transición era alrededor de 0,7, ¿sí? Es decir, si el factor de escala hoy en día lo normalizamos a la unidad, el tamaño del universo, cuando ocurre la transición entre materia y constante cosmológica, valía 0,7 veces de lo que es el valor hoy en día, que lo normalizamos a la unidad. Recuerden que el factor de escala no es una cantidad observable, por eso no tenemos la libertad de normalizarla a la unidad hoy en día, ¿sí? Y desde la época presente hacia atrás van a ser fracciones de la unidad. Obviamente el universo era más pequeño que, o el factor de escala era más pequeño que la unidad con respecto a la época presente. Bien. De esta forma vamos a estudiar las dos transiciones que son importantes, o vamos a estudiar el universo alrededor de dos épocas importantes. La primera, cuando el universo estaba dominado por radiación y luego pasó a ser dominado por materia no relativista. Vamos a estudiar, en primer lugar, qué pasa con el universo en torno a esa época, en la que estoy marcando en círculo. Bien. Si queremos estudiar la transición del universo en esta época, tenemos que considerar ambas contribuciones de radiación y materia no relativista. Pero lo que sabemos es que las observaciones nos sugieren hoy en día que la densidad fraccional de materia hoy en día es 0,3. La densidad fraccional de radiación hoy en día es 8,4 por 10 a la menos 5. Pero sabemos nosotros que la radiación está constituida fundamentalmente por una parte, fotones que vienen del fondo cósmico de radiación, y también los neutrinos, siempre y cuando la energía en reposo de los neutrinos sea mucho menor que 5,4, perdón, que 5 por 10 a la menos 4 electron volts.
Siendo así, podemos considerar a los neutrinos también como partículas relativistas. Y de aquí nos surge la primera pregunta. ¿Cómo podemos calcular la densidad fraccional de los fotones que vienen del fondo cósmico de radiación y la densidad fraccional de los neutrinos, ambas medidas en la época presente? Bueno, la respuesta es usando argumentos que provienen de la mecánica estadística y también apoyados por las observaciones. Así que desarrollemos un poco esta idea. ¿Cómo calcularíamos la densidad fraccional de los fotones que vienen del fondo cósmico de radiación hoy en día? Bueno, sabemos nosotros, usando mecánica estadística, o en particular la ley de Stefan-Boltzmann, que la densidad de energía para un gas de fotones va como la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura a la cuarta. Si queremos medir esto hoy en día, tenemos que considerar el valor presente de la temperatura de los fotones. Dicho de otra manera, esta es la temperatura del universo, porque corresponde a la temperatura del fondo cósmico de radiación. Hoy en día esta temperatura es de 2.7 grados Kelvin. ¿Sí? Así que, reemplazando este valor y también usando el valor de la constante de Stefan-Boltzmann, a lo que se llega es que la densidad de energía de los fotones que vienen del fondo cósmico de radiación, pero en la época presente, es 4.17 por 10 a la menos 14 joules por metro cúbico, o escrito en megaelectronvolts, nos queda 0.26 megaelectronvolts por metro cúbico. ¿Sí? Sabemos además que una cantidad observable es la densidad fraccional. Y la densidad fraccional de los fotones del fondo cósmico de radiación hoy en día se calcula al tomar la densidad de energía de los fotones que vienen del fondo cósmico de radiación, dividido esto por la densidad de energía crítica. Recordemos que la densidad de energía crítica es la densidad que tiene el universo para que éste sea espacialmente plano, con curvatura nula. Este valor ya lo sabemos si conocemos que el valor actual de la tasa de expansión es 70, tiene un valor 70, nos da que la densidad de energía crítica del universo en megaelectronvolt por metro cúbico nos da 5200. Este es un resultado que ya habíamos obtenido hace unas clases atrás. Por lo tanto, si realizo la división, me va a dar un número adimensional, porque las unidades se cancelan, y voy a obtener finalmente este valor que es de 5.0 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Así que tendríamos determinado el valor presente de la densidad fraccional de los fotones que vienen del fondo cósmico de radiación. ¿Qué pasa con los neutrinos? ¿Ya? Los neutrinos son partículas que tienen crisis de identidad porque vienen en tres tipos. ¿Sí? En el siguiente capítulo, cuando estudiemos las propiedades térmicas del universo, y usando argumentos de física de partículas también, podemos determinar que para cada fotón, perdón, para cada neutrino, este es su valor de la densidad de energía como fracción de la densidad de energía de los fotones que vienen del fondo cósmico de radiación. ¿Sí? Que sería al final, por cada neutrino, su densidad de energía es 0.227 veces la densidad de energía del fondo cósmico de radiación o de la contribución de los fotones. Por lo tanto, si esto lo multiplico por 3 y lo sumo a la densidad de energía de los fotones que vienen del fondo cósmico de radiación, ¿sí? Me va a dar un valor finalmente de 8.4 por 10 a la menos 5. Y que es justamente lo que las observaciones nos están indicando.